Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes nos ven a través de la señal de televisión en el departamento del Magdalena, en su capital Santa Marta, en toda la península de La Guajira, a través de la señal de Claro TV, y por supuesto a quienes nos ven también en la señal de televisión a través de Roku en los Estados Unidos, en Canadá y en el resto del mundo, y por supuesto a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto. El tema de la inmigración ilegal sigue generando un amplísimo debate. La presidenta de Honduras intentó convocar a la CELAC, un organismo multilateral que ha funcionado como paralelo a la OEA, con la inclusión de países como Cuba específicamente, y por supuesto ha sorprendido el día de hoy a muchos, a otros no nos sorprendió tanto la cancelación de esa convocatoria, como quiera que Honduras ejerce la presidencia pro tempore de este organismo multilateral. Lo interesante de todo esto es que más allá del impasse que se suscitó en estos días por la devolución de un avión militar que traía deportados colombianos hasta Bogotá y toda la cantidad de trinos, mensajes, suspensiones, amenazas, descalificaciones, la Cancillería colombiana y la embajada se movieron de forma acelerada. Algunos dicen, como ya hemos destacado en este programa, que hasta se le pidió ayuda al expresidente Álvaro Uribe y otros expresidentes para mover sus contactos en Washington. Lo que no nos cansaremos de decir aquí es que este tema de la inmigración requiere un tratamiento mucho más profundo, y lo que está dejando en evidencia es que los líderes globales caen en un juego retórico sin acciones contundentes. Y ojo con lo que voy a decir, porque más allá de la preferencia, el gusto, la inclinación ideológica que usted tenga, deportar a un número importante de ciudadanos de cualquier lugar del mundo no resuelve el problema de la inmigración, sobre todo cuando se fugan los talentos, el potencial de los jóvenes, y la gente vive con mucha desesperanza por la escasez de acceso a oportunidades y esencialmente la falta de empleo, de posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Los gobiernos del mundo deben concentrarse específicamente en lo esencial: mejorar la calidad de vida, resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la población, y no caer en un ejercicio retórico, semántico y hasta dialéctico, porque ahora esa es la palabra que está de moda en Colombia a propósito del fuerte discurso que dio hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, en la posesión de su ministro de Hacienda y de la flamante nueva canciller Laura Sarabia. Anunció el presidente que habrá dificultades, pero el tono que empleó fue bastante fuerte al decir que no se podía considerar como criminales a niños que fueron deportados, mujeres embarazadas y personas en sus términos con información confirmada por Migración Colombia que no tienen antecedentes criminales o récords o prontuarios ni en los Estados Unidos ni en Colombia. El presidente de la República fue muy enfático catalogando estas acciones incluso con tribunales de guerra empleados en el pasado por los nazis.
campos de concentración, ejecución y trenes de desplazamiento, las palabras del presidente fueron muy fuertes para referirse a esta situación y, por supuesto, no vamos a esperar menos de la respuesta que a esta hora todavía no se ha dado, pero en cualquier momento hay una respuesta proporcional, contundente, más fuerte y ya no solamente en discurso, sino en medidas. ¿Hasta dónde están los niveles de prudencia en el marco de la diplomacia y las buenas relaciones? ¿Se va a radicalizar cada día más el discurso? Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha anunciado que se utilizará la base militar de Guantánamo para capturar y tener migrantes ilegales, al tiempo que también anunció que se utilizará el mismísimo Pentágono, es decir, su promesa electoral de combate firme a la inmigración ilegal parece tener una apuesta y una coherencia entre lo que prometió y lo que está haciendo, muy importante en términos de ejercicio y de práctica política. ¿Qué viene? ¿Qué podremos esperar? Hemos estado analizando durante esta semana este suceso, la situación de las visas todavía con la llegada de un tercer vuelo con migrantes colombianos deportados no se ha hecho esperar. Y desde aquí, una reflexión para todos. A nadie le gusta estar en una condición como esa. El gobierno colombiano debe ponerse a trabajar, no solo para ofrecerle oportunidades a los que están regresando, sino a los que están por diversas situaciones de orden público, de inseguridad, de conmoción interior y de acceso de oportunidades, contemplando la posibilidad de irse. En este sentido, hay que tomar medidas, dar líneas estratégicas, pero implementar acciones que resuelvan los problemas, porque si no el ejercicio dialéctico se quedará simplemente en un problema filosófico y ontológico que plantea interrogantes, pero que nunca ofrece respuestas ni soluciones. Hay que pasar de la teoría a la praxis. Si el método es dialéctica, de la palabra a la acción, del proyecto a la decisión y a la ejecución. De lo contrario, solo todo será una promesa y un argumento que no llega ni siquiera a calidad retórica y argumentativa, porque la fuerza de las palabras se tiene que complementar con la capacidad de encontrar soluciones y hallar respuestas a los grandes requerimientos que tiene nuestra sociedad. Para comprender todo lo que está pasando hoy en este conflicto y en el tema de la inmigración, hoy tenemos un panel que nos ayudará a comprender este tema con invitados internacionales desde diferentes lugares del mundo. Desde los Estados Unidos, en la Florida, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, lobista certificada, entre otras dignidades, es directora del programa de comunicación El Show de la Radio de Oasis Radio de Salem Media Group y por supuesto es una destacada figura de la comunidad hispana en el sur de la Florida y en los Estados Unidos. La hemos visto muy activa en redes sociales con este tema y queremos preguntarle, Tati, ¿qué es lo último? ¿Cómo se está tomando desde los Estados Unidos este impasse y las acciones, las redadas y los planes contundentes de las autoridades en los Estados Unidos con la migración ilegal? Muchísimas gracias, doctor Enríquez, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial a toda la gente bella de CTV Barranquilla en la costa norte colombiana. Este tema es bastante delicado porque aquí se está tratando también de seres humanos. Y obviamente el presidente Donald Trump en su campaña lo dijo claramente que el primer día de su mandato iba a comenzar a deportar indocumentados, principalmente que tengan
antecedentes penales o contra la ley. Aquí hay que ser muy claros. Yo entiendo muy bien que es un tema muy delicado cuando llegan los connacionales a sus países y obviamente dirán, no son criminales. Quizás algunos no son líderes de clanes del narcotráfico, quizás otros no tienen nada que ver con un tren de Aragua, por ejemplo, pero aquí hay algo muy importante y es que hay que definir de qué se trata la palabra criminal. Criminal es todo individuo que ha infringido la ley. Basado en ese concepto, las personas que llegan a este país, a los Estados Unidos, y entran por diferentes canales, diferentes rutas, y no son las correctas, legales, por el aeropuerto, con un documento, con una visa, con un permiso de entrada al país, están infringiendo la ley. Y yo entiendo que la palabra, cuando uno dice criminal, uno se imagina al violador, al asesino, pero realmente infringieron la ley. Las personas que están siendo deportadas han infringido la ley. Ahora bien, con base en eso, el presidente Donald Trump en el día de ayer ha firmado una ley impulsada por el Partido Republicano, que es la primera legislatura que llega al escritorio de la oficina oval luego de haber sido reelegido, y es la ley de Laken Riley. Esta muchacha de 22 años fue asesinada en Georgia en febrero del año 2024. Fue asesinada por un indocumentado con antecedentes penales que ahora está acusado de asesinato y de agravantes de violación. Esta ley lleva su nombre en honor a ella, a la justicia que han pedido sus familiares, y el presidente Donald Trump ha firmado ese proyecto de ley en compañía de los familiares. ¿Qué implica esto? Esta es la primera ley que está soportando todo lo que Trump dijo en campaña: deportar a todos los indocumentados que tengan antecedentes penales, absolutamente todos. ¿Cuál es la meta? Hasta ahora, desde el día que se posicionó hasta el día de hoy, van 1.200 indocumentados que han regresado a su país, que han sido deportados diariamente. La meta son 1.500. Definitivamente, el presidente Donald Trump va a ser implacable en este sentido. Está poniendo la casa en orden. Hay que entender un poquito que el gobierno de Joe Biden abrió las fronteras, dejó meter a Raimundo todo mundo, incluso personas que ni siquiera se sabe quiénes son, que han cometido también delitos, que han troncado la ley de alguna forma. Y él quiere, el presidente Trump quiere un país libre de criminales. No sé si se va a lograr al final de los 4 años, pero por lo menos comenzó con pie firme, y esto no es sorpresa para absolutamente nadie porque ya él lo había dicho. Ahora bien, no es el primer gobierno que promete sacar criminales de los Estados Unidos. Recordamos que Obama lo dijo en campaña y lo dijo estando ya en la Casa Blanca. Hillary Clinton en su campaña, Hillary Clinton, demócrata, esposa del presidente Bill Clinton, también lo dijo: vamos a sacar y vamos a limpiar el país de criminales indocumentados. Hay mucho alboroto, hay mucha especulación y hay muchas palabras fuertes en contra de las personas que vienen de los países latinoamericanos con un sueño. Eso se entiende, vienen con un sueño, así como vine aquí a los Estados Unidos con un sueño para cumplir metas, pero la diferencia es que yo lo hice entrando por un aeropuerto con una visa y con unos documentos que me autorizaban a vivir aquí en los Estados Unidos. Entonces, hay que entender un poco qué es lo que está buscando Donald Trump, pero también entender a los presidentes que están recibiendo a sus connacionales. No hay que recibirlos con flores y pancartas y papayeras ni nada de eso, porque, señores presidentes, ellos cometieron un delito aquí en los Estados Unidos y están siendo regresados a su país de origen.
hay que hacer algo con ellos también. Tampoco es para meterlos a la cárcel, pero muéstrale oportunidades para que se puedan quedar en el país, para que tengan ese dinero para tener pan, para llevar a sus hijos, para tener un techo bajo su cabeza. Es importante que cada país latinoamericano tome con responsabilidad a cada nacional que llegue en estas últimas semanas. Eso es lo que tengo para decirle, doctor Enríquez. Hay varios elementos del discurso del presidente Gustavo Petro que yo quisiera que analizáramos y voy a leer textualmente la declaración de hoy porque no era en un acto casual, informal, a pesar del clima que hace en Bogotá, el presidente apareció con una guayabera muy caribeña. En este sentido, estaba tomando posesión y juramentando a su nueva canciller, a su nuevo ministro de Hacienda y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es una forma de jefe de gabinete. 3 cargos claves, fundamentales y esenciales. En el marco de este discurso, abro comillas, el presidente dijo textualmente: trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me va a decir que esos niños son delincuentes? Es lo mismo que pensaban en 1933. No se puede criminalizar grupos colectivos. Eso es individual. El que causa un delito se le juzga. Los judíos eran criminales, dijo un señor, y mató a 6 millones. En acto seguido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, continuó diciendo: el fascismo es un crimen internacional, no es una ideología que busca eliminar la diferencia y hace al diferente criminal, no a la persona, sino al grupo de 100 millones, de 1.000 millones. Lo fue de 1 o 2 millones de gazatíes hace poco. Los norteamericanos fueron por millones a derrotar a Hitler y se les olvidó. Pero todavía su declaración fue mucho más allá, y vuelvo a abrir comillas, dijo el presidente Gustavo Petro: tenemos que ponernos las botas, una Latinoamérica unida que sepa defender la libertad y la democracia. Refiriéndose a su nueva canciller, le dijo: y a usted, joven, le va a tocar llevar la voz de Colombia. Se incorpora a esta conversación desde el otro lado del Atlántico, en algún lugar de Europa, David Rico Coelho. David Rico Coelho es licenciado en Publicidad y Mercadeo, gerente estratégico en comunicación política y gerencia de campañas, es el fundador de la consultora internacional Fábrica Política, entre otras dignidades, panelista habitual en este programa, consultor, analista y estratega electoral y político. Bienvenido nuevamente al Termómetro, David Rico Coelho, y ayúdenos a entender estratégicamente qué es lo que está pasando con el discurso específicamente tanto del presidente Donald Trump como del presidente Petro. El presidente Trump ha dicho que son criminales y se le replica desde Colombia diciendo que hay que ponerse las botas para defender la libertad y la democracia. Bueno, evidentemente cada uno está usando el hecho bajo su narrativa, bajo su construcción estratégica y lo que le conviene para cuadrarlo y tratar de salir, entre comillas, vencedor. Mientras Donald Trump está, como decía mi antecesora panelista, está tratando de cumplir con las propuestas que hizo durante su campaña, Gustavo Petro se está victimizando y está tratando de llevar el discurso hacia lo ideológico para identificar este hecho como un hecho totalmente ideológico cercano al fascismo, según sus palabras. Lo cierto es que ahora cualquier cosa que vaya en contra de la izquierda es fascista, ¿no?
todo lo que sea distinto a el comunismo y el socialismo es fascismo. Y también lo cierto es que nadie les dice al señor Petro que así como los norteamericanos se olvidaron que lucharon contra el régimen nazi, los colombianos se olvidaron de que él era un terrorista guerrillero cuando lo eligieron. Así que de olvidarse ocurre mucho en los pueblos, pero hay que tener algo claro. Y hay varios puntos claros aquí. El debate, por lo menos de quienes están en la academia y en otros medios que permiten construir ideas claras, debería ser cuál es la razón para que la gente salga de los países. La gente sale de Colombia porque no encuentra oportunidades. De hecho, mi antecesora no se hubiese ido de Colombia si hubiese tenido las oportunidades que tiene en Estados Unidos. Yo que soy venezolano, he tenido que emigrar por culpa de una dictadura comunista y asesina que al final de cuentas ha destruido los sueños y las esperanzas de los venezolanos, y eso mismo ocurre con todas las personas que salen de sus países. Nadie migra porque la esté pasando bien, nadie migra cuando tiene oportunidades. Yo soy hijo de migrantes, mi madre es ecuatoriana, mi padre es español, y mi padre salió de España por las mismas razones por las que hoy salimos nosotros, porque no habían oportunidades para surgir. Ahora, la verdad verdadera es que la discusión debería estar en cómo construir oportunidades en los países latinoamericanos para que la gente no se vaya. No es echarle la culpa a Estados Unidos, pero es más fácil construir una narrativa de victimista, construir una narrativa que diga que el imperio siempre respeta a las naciones y por eso digamos, utiliza estas políticas para atacar a los pueblos en vez de tomar las riendas del caballo y conducir a los países hacia el progreso. Pero eso es muy difícil. Para eso hay que ser una persona experta, hay que ser un buen gerente, hay que ser un buen líder y hay que ser algo que la mayoría de los líderes de Latinoamérica no lo son. Esta capacidad del liderazgo que sea capaz efectivamente de encontrar soluciones, esta habilidad del liderazgo que facilite el acuerdo, la satisfacción de necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida está en entredicho a escala mundial, no solamente en América Latina, en África, en Asia, que son los continentes donde frecuentemente hay mayor flujo migratorio. También en los países del hemisferio norte existen grandes preguntas e interrogantes sobre gravísimos problemas. La salud mental, por ejemplo, se le ha dejado al sector privado sin tomar medidas, planes, acciones y políticas públicas en países que tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero tienen otro tipo de problemas. Y los líderes también están o parecieran estar distraídos sobre lo esencial y lo fundamental. Desde la hermosa ciudad de Caracas se incorpora a esta conversación Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, ha sido corresponsal de diferentes medios de comunicación internacional, entre otros Fox News, y por supuesto es panelista habitual en este programa, entre otras dignidades. Jennifer Barreto Leiva, bienvenida al Termómetro nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos cómo entender, no el rifirrafe, sino, como lo denominan ahora, este ejercicio dialéctico desde Colombia o este ejercicio retórico cuando se dice que los niños deportados no son criminales.
Un gusto, como siempre, estar en nuestra cita semanal, doctor Julio, y muchísimas gracias por siempre tenerme presente en este espacio. Tengo que concordar definitivamente con la exposición de Tatiana Enríquez, quien muy certeramente explicó exactamente qué era lo que estaba pasando acá. Lamentablemente, los hispanos parece que nos cuesta un poquito entender estos temas de inmigración y enseguida se ponen reglas. Rápidamente corremos a decir de que hay un país xenofóbico o de que hay un primer mandatario xenofóbico cuando no es así. Hay que poner el ejemplo de una manera bastante más sencilla y más clara, quizá para que se pueda entender mejor. Yo a mi hogar no dejo entrar a cualquier persona, yo reviso muy bien a quién dejo entrar a mis espacios. Asimismo, el primer mandatario como jefe de Estado tiene que tener cuidado con quienes se deja entrar. La administración pasada, la administración del señor Joe Biden, dejó entrar cualquier cantidad de personas, pero además del flujo en cuanto a números, la calidad de personas que estaban entrando en tan solo unos días, ya se ha demostrado que en efecto había una gran cantidad de personas, no solamente en estado ilegal, sino que habían cometido delitos. La cantidad de personas que ya han estado recogiendo los servicios de inmigración, que se escondían de sus países en Estados Unidos de crímenes, de delitos, además bien delicados, bien graves, que estaban buscando refugio allí, es la mejor prueba que se tiene de que lo que se está ejerciendo ahora es lo correcto. Hay que tener siempre orden y ley en absolutamente todo, porque si no, empieza el caos. En cuanto a esta retórica, esta dialéctica, como usted lo ha llamado, lamentablemente el señor Petro le queda simplemente guardar silencio porque él sabe perfectamente que se está cometiendo un delito. Él no es precisamente partidario de que entre cualquier cantidad de personas en el país que él comanda, que es Colombia. De la misma forma, entonces, el primer mandatario de los Estados Unidos tiene todo el derecho de decidir quién entra y quién no entra en un país. Cuando uno no cumple las reglas, uno está infringiendo las reglas y por tanto está cometiendo un delito. Eso es matemática básica para cualquier ciudadano. Lamentablemente, y como ciertamente explica Tatiana, el mencionar la palabra criminal quizás hace un eco, un impacto muy importante, pero es la realidad. Cuando usted no cumple las leyes, usted comete un delito y por tanto es un criminal. Esto que se está ejerciendo ahora, esta caída y mesa limpia, es lo que ha debido ocurrir desde un principio. Si la gente está tan preocupada por lo que está haciendo el presidente Donald Trump, yo me pregunto dónde estaban cuando el señor Barack Obama en sus 2 periodos presidenciales ejerció la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos. Él, que fue el creador de esas rejas inhumanas, deshumanizantes que quisieron achacarle al presidente Donald Trump y que no fue él quien las creó. Yo quisiera saber por qué la gente se queda callada en países, por ejemplo, como Australia y Nueva Zelanda, donde te exigen, es de carácter obligatorio que tú tengas un bachillerato universitario para tú poder aplicar a la ciudadanía del país y cumplir una serie de requisitos. Eso es lo correcto. No dejar pasar a cualquiera para evitar que ocurran las tragedias que ocurrieron en estos pasados 4 años, donde células terroristas de todas las plataformas, movimientos, y llámele usted como prefiera, tuvieron entrada y llegaron a sentar en los Estados Unidos, donde llegamos al punto que jamás había ocurrido algo así. Estudiantes universitarios estuvieron celebrando y defendiendo a la célula terrorista de Hamas. Eso es gracias a parte de esa inmigración que llegó descontrolada, que está arrebatando vidas y que está sembrando el terror y el caos en todos los Estados Unidos. Esto era lo que tenía que hacerse desde un principio, es lo correcto, y que no este descontrol que ha habido en los pasados 4 años. Entonces, esos que están con manos en las perlas, atacados porque se está poniendo orden, echan un poquito la película para atrás. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando en los periodos presidenciales de Barack Obama se hizo la redada de inmigrantes más grande de la historia de los Estados Unidos? Yo espero que con esto la gente entienda que se tienen que cumplir unos parámetros mínimos para poder entrar en un país. Eso es lo correcto.
Uno tiene que cumplir las reglas y si uno no cumple las reglas, pues está a expensas de la ley. Hay casos, por ejemplo, que se han recogido en estos últimos días. Un dominicano que fue llevado por los servicios de inmigración en Puerto Rico, el caballero tenía 3 décadas, 30 años viviendo de manera ilegal. Es, por tanto, una persona criminal. ¿Qué pasó? Que en esos 30 años esa persona no tuvo oportunidad de regularizar su estatus. ¿Por qué los demás sí pueden regularizar su estatus y estas personas no lo hacen? ¿Por qué un país tiene que tolerar que un delincuente venga, un delincuente que ha cometido crímenes en su país, venga a refugiarse en su tierra, ¿no? Todas estas cosas hay que considerarlas. Sé que suena horrible y con esto no quiero bajo ninguna circunstancia que se entienda que yo aplaudo para nada trato inhumano que sí se está dando en algunas redadas. Hay que señalar eso, tener cuidado de nosotros como medio de comunicación, señalar ese tipo de excesos que se están dando. Bajo ninguna circunstancia yo puedo estar de acuerdo con eso, pero las reglas están para cumplirlas y cuando usted quiere entrar a un país es usted que tiene que cumplir las normas y acostumbrarse a las reglas del país y no al revés. Así que espero que esto quede de lección para los que quieran empezar una nueva vida en un nuevo país, entender que así es que funcionan las cosas. Como lo advertimos en la introducción de este programa, se acaba de producir la respuesta del presidente Donald Trump, así que acomódese bien porque va a subir la temperatura mucho más todavía. El presidente Donald Trump acaba de decir que los colombianos deportados son asesinos, narcotraficantes y muy peligrosos. Voy a leer específicamente la declaración del presidente Donald Trump en sus términos, con un tono victorioso, sonriente, de esa sensación de ganador en la que le es muy habitual en los últimos días verle a propósito de su triunfo electoral y de su vuelta histórica a la Casa Blanca, abro comillas, en un acto oficial, el presidente Donald Trump dijo estas palabras: Colombia nos pidió perdón intensamente solo una hora después de que yo dijera que iban a pagar con aranceles como nadie nos había pagado antes. Continuó el presidente Donald Trump, abro comillas, hablamos sobre eso y les dije que no vamos a quitarles las esposas. Esa gente que está esposada es asesina, son narcotraficantes, son violadores, es gente muy peligrosa, hacen que nuestros criminales parezcan gente muy agradable. Y más allá de esta tensión diplomática, el presidente Donald Trump cerró con unas palabras en su tono característico, diciendo que los aranceles continuarán para todos los países que tomen medidas similares. Desde Cartagena de Indias está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, experto en el mundo cripto, la economía digital, el blockchain y otras actividades. Es un destacado comentarista y analista en diferentes medios de comunicación internacional, por supuesto, panelista habitual en este programa. Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. ¿Y qué opinión le merece esta declaración del presidente Donald Trump que dice que los ciudadanos colombianos deportados hacen ver agradables a los criminales de Estados Unidos? Gracias, Julio César, por contar conmigo de nuevo y la suerte de compartirlo con nuestros panelistas. Bueno, es una respuesta que podría esperarse en retórica de Donald Trump. Como has apuntado muy bien, esa
hay una diferencia entre retórica y dialéctica. Desde luego, una cosa es la retórica, la forma de expresión, en cualquier caso, y otra cosa es la dialéctica, los argumentos, las razones y las pruebas que se aportan realmente, la lógica de la argumentación. Vamos a ver, de entrada se lo ha puesto demasiado fácil, ¿no? Como se decía en España, así se las ponían a Felipe II o a Fernando VII en otra ocasión. Es decir, lo que ha hecho Petro, tanto como, y hablo desde un punto de vista, vamos a analizarlo objetivamente, es decir, desde que estalló todo esto, incluso se sospecha en la situación en la que estaba en ese momento, bueno, no vamos a entrar ahí, lo cierto es que no tenía ninguna lógica, vamos, ni en la Guerra Fría a un soviético se le ocurriría semejantes cosas contra su enemigo mortal de Estados Unidos, tanto no ya como jefe, no ya por la eficacia de jefe de gobierno, el responsable del Poder Ejecutivo, sino como presidente y representante de la investidura de la presidencia de la Nación de la República de Colombia. Es realmente un grado de demagogia difícilmente explicable para saber defender que no será la soberanía colombiana, será otra cosa, si es que está defendiendo algo. En cualquier caso, aquí, primero, las pruebas. Todo el discurso de Petro, tanto el primero como ahora, después de haberse aceptado todas las condiciones, como dijo el comunicado de la Casa Blanca, en un bochorno, en una humillación que no era necesaria para Colombia mundial, y todos los medios mundiales, incluso los no cercanos, que son casi todos a Trump, lo han manifestado así. Y después de eso lanza esta, como siempre, comparación con nada menos el tema de los años 30, algo absurdo. Y además, porque si vemos paso a paso los argumentos, los datos, no da datos, y es absolutamente inconsistente, no es ya inconsistente, es directamente falso, es pura posverdad. En definitiva, absolutamente impresentable. Claro, la respuesta de Trump es demasiado fácil, y eso sí, empleando dureza retórica habitual. Aquí la cuestión es, bueno, en esta primera fase, que como muy bien dicho Jennifer, ya tenía un antecedente que eran los 2 millones, 1.975.000 creo que eran y pico, los 2 millones de deportados de Obama, que nadie se quejó de aquello, ¿no? Y el negocio de la apertura de puertas que hizo Biden, aún así con grandes deportaciones. Así que los datos fríos empíricos convierten en absurda todas estas reacciones, obviamente ideológicas y obviamente para distorsionar la realidad. Eso viniendo de grupos políticos, artistas, por ahí Selena Gómez, cosas así, pues puede ser lógico dentro del área ideológica de determinadas ideologías, que por cierto han hecho grandes negocios con esto, ¿no? Esto no es infantil, esto no es inocente. Todo esto viene dado por toda una política que abrió Biden de dejar que hiciesen grandes negocios todos los aliados de la Open Society, ¿sí? Realmente la Open Society y todas sus 400 hidras, sus 400 ONGs, etc. Aquí ha habido un gran negocio, como se demostró cuando se organizó toda esa marcha totalmente organizada por las ONGs en el primer mandato de Trump, ¿no? Hacia la frontera, que tuvo que detener México, por cierto. Así que, dicho todo esto, luego vamos a la retórica, la cuestión, ¿a quién beneficia esto? Es decir, ¿cómo es posible que un mandatario pusiera en peligro de una forma extremadamente hasta cruel y de una forma absolutamente arbitraria, como si fuese un Calígula él, a toda una economía, a todo un montón de millones de personas, de miles de productores? El 25% del PIB de Colombia quedó a punto de irse al carajo solo por un absurdo que no tiene ningún sentido y que además se ejerció con todo el derecho del mundo. No me creo que si está con el cuidado que en este momento están haciendo de buscar criminales, hayan cometido muchos errores. Y si hay 41 niños, si eran niños, tendrían que decir los datos quien está acusando.
Me da la sensación, apuesto a que muchos de esos eran menores, pero tan criminales como los otros, y si hubiesen niños de verdad serían por no separarlos de sus padres deportados. En definitiva, realmente pura demagogia, algo que un jefe de gobierno, un responsable no puede hacer. Y Trump lo que hace es aprovechar eso, lógicamente, políticamente. Porque si Trump habla eso de una forma tan absolutamente clara, sería muy sencillo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo decir tal niño con esta edad y es tal? ¿Por qué no se presenta? Porque no hay ninguna. Porque evidentemente los 201, creo que son 1 o 10 diputados, de los cuales 49 niños, pues seguramente tienen que tener, es más, si las noticias que yo tenía es que directamente los primeros que están yéndose no son ni enredadas, son sacándolos de las cárceles porque están detenidos por alguna razón. Así que realmente es absurdo que esta situación se ha dado porque no se acepta, en primer lugar, la acción de gobierno de Trump por parte de todo un grupo de poder que no puede aguantar que se haya cambiado semejante paradigma de pensamiento y no se cuestione algo que los estados necesariamente tengan que ser responsables de sus fronteras, porque si no, no puede haber seguridad jurídica. Y por otro lado, pues está el que sí, este intercambio, no sé, le podrá venir bien políticamente a alguien, espero que no, ¿no? Pero tiene que ver con el cambio de cultura que está habiendo a partir del derrumbamiento de todo el sistema del globalismo y todo esto. He dicho 1.975.000 de expulsados. En este momento no recuerdo si era el último año de Obama o todos los 4 años, ¿eh? Recuerdo esa cifra de 2 millones. No sé si era por año o todos los 4 juntos, pero realmente una cifra gigantesca, la cifra de deportados de Obama. Así que, bueno, estamos en algo que no se puede jugar con los países, eso desde luego. Al margen de la retórica que puedan utilizarse entre mandatarios, lo cierto, lo empírico, lo demostrable es que ha habido un señor, Petro, que por alguna razón, o tal vez ninguna, que es lo peor, haya puesto en riesgo, cuando un país está ejerciendo absolutamente legalmente el ejercicio de su soberanía, y además, si hay temas contra la humanidad, oye, eso es una acusación muy grave. ¿Qué pruebas hay por ponerle esposas? Pues eso es incumpliendo la ley. ¿Cómo va a estar libre en un avión que va en contra de su voluntad? No, es ridículo el argumento. Así que, ante eso, la verdad es que yo empezaría a reflexionar cómo es posible que haya jefes de Estado o de gobierno, ambas cosas, que pongan en riesgo toda una sociedad, toda su economía, toda la vida de las personas por hacer un juego político a nivel internacional, ¿no? Y Colombia ha estado a punto de tener una catástrofe como en toda su historia no ha tenido, ¿no? Pues simplemente por un intercambio en las redes. Eso debería ser inaceptable. Hay algo interesante en medio de todo este panorama oscuro, y es que sigue el uso reiterado de la democracia, vamos a decirlo así, suspendida en el término de la tribuna, algo que se conoce como la diplomacia de micrófono. La democracia entonces no responde al clamor popular, a la sensación de las mayorías, sino del tribuno que se para con un megáfono, con un micrófono, con un autoparlante, a emitir sus ideas, autoproclamándose él el pueblo y, por supuesto, el representante de las mayorías. Lo cierto es que este es un fenómeno que tiene un alcance y un impacto global. Cada vez nuestros líderes utilizan más las redes sociales e impulsivamente toman decisiones a través de ellas. Se conocen las decisiones primero por las redes que en los documentos oficiales. Y esto no ocurre solamente en Colombia, es un fenómeno ya que se está volviendo una mala costumbre. ¿Por qué?
La reiteración de las malas conductas no las transforma en buenas, aunque cambie el pensamiento y se modifiquen los hábitos de las personas. Lo malo seguirá siendo malo, aunque las personas lo interpreten de forma distinta. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. ¿Y ahora qué va a pasar? Hemos recibido informaciones que en algunos aeropuertos se está cumpliendo esa orden de hacer controles exhaustivos en las aduanas. Ojo con esto, no solamente a los colombianos, sino a todas las personas independientes de su nacionalidad que llegan desde Colombia. El famoso cuartico, la famosa llamada aparte, el interrogatorio, la apertura de su equipaje y, por supuesto, algún otro maltrato por encimita, para ponerlo entre comillas. La pregunta que queremos hacer aquí ahora a nuestros panelistas, y quiero empezar con Tati Enríquez, es ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Seguirá una escalada en la diplomacia de micrófono? ¿Es cierto que el impasse se superó, se bajó la tensión? ¿Qué pasará con esas personas a las que les cancelaron la cita para las visas y el trato en las famosas redadas y operativos? Hay que decir, antes de darle la palabra a Tati Enríquez, que todavía Colombia no aparece en la lista de los 10 países con el mayor número de ciudadanos deportados. Han llegado 3 aviones desde que se posesionó Donald Trump, pero la lista la lidera Honduras, Guatemala y México, literalmente, y una lista en la que se encuentra China, por supuesto, y otros países más allá del hemisferio occidental. Tati Enríquez, ¿qué podemos esperar? ¿Seguirá esta escalada de confrontaciones, dimes y diretes y de diplomacia de micrófono, o habrá tiempo para la diplomacia y las buenas formas? Yo creo que la diplomacia y las buenas formas no está cerca, no está cerca. Yo creo que en este periodo de Donald Trump vamos a tener que acostumbrarnos un poquito al tema de las redes sociales y a la comunicación entre mandatarios por ahí, porque la cosa sí está bastante complicada, cosa que a mí no me gusta, porque me gusta el estilo y la elegancia y todo el protocolo, pero parece que no. Por ahora, por aquí no va a ser. Así que vamos acostumbrándonos a las redes sociales. Ahora bien, esto quizás para mí es un concepto muy personal. Es un pañito de agua tibia para bajar un poquito la tensión, pero yo creo que todo lo que ocurrió con el presidente Trump y Petro va a tener consecuencias en algún momento u otro. Yo no creo que a pesar de haber Petro de alguna forma eh, no me gusta usar la palabra, pero es que así se vio, se doblegó al presidente Trump al aceptar todas las condiciones que él había puesto para no perjudicar precisamente al país. Pues obviamente esto va a traer alguna consecuencia. Sabemos que Colombia es un gran exportador de no solamente del café ni del oro, sino también del aguacate, de las flores. Ahora viene una fecha muy especial acá en los Estados Unidos, que es el 14 de febrero. O sea, hay muchas cosas en juego. Las ventanas que hay aquí en los Estados Unidos precisamente vienen de cerca, de ahí donde usted está, doctor Julio, ahí en Barranquilla. Entonces, la cuestión está muy complicada. Yo pienso que la inexperiencia de la nueva canciller no va a ayudar mucho, que esto hay que decirlo, no va a ayudar mucho. Yo creo que eso más rápido que tarde va también que tener que cambiar, porque aquí hay que actuar de otra forma. Yo no estoy diciendo que el presidente Petro tenga que volver a doblegarse y aceptar condiciones, pero hay que manejar las cosas de otra forma. Hay que manejar las cosas con una coherencia importante. Estamos hablando de que Donald Trump
en este momento no solamente está limpiando el país, está tratando de acabar con guerras, está tratando de sacar adelante a aquellos países que se encuentran sumergidos en el comunismo, está tratando de volver a no solamente a ver América Grande otra vez, sino el mundo entero, y lo más importante es que se mantenga a Estados Unidos como la máxima potencia en el mundo. Así que yo creo que el presidente Petro pudiera pensar un poquito más cómo tratar esta relación. Aún no ha leído bien a Petro. No creo que su gabinete lo esté leyendo tampoco muy bien. Incluso, y aquí me puedo meter ahí en una camisa maluca, pero incluso los precandidatos presidenciales tampoco están leyendo bien a Trump. Así que hay que bajar un poquito la guardia, dejar de buscar ese protagonismo en redes sociales, en temas delicados en este momento. Dejen que Trump haga lo que tenga que hacer por este país, y los países latinoamericanos, los presidentes latinoamericanos, pónganse a buscar estrategias para recibir a la gente y poder darles algo o alguna forma, darles trabajo, darles talleres, darles para que se incorporen en la sociedad de los países latinoamericanos. Es momento de avanzar estratégicamente, dejar que Trump haga lo que tenga que hacer. Lo dijo en campaña, ha sido coherente, así que aquí no hay sorpresas para nada. El hombre está mostrando que tiene mano dura, que tiene palabra, que tiene coherencia y va para adelante. Y lo de las redes, acostumbrémonos, eso va a seguir así. Hay varios elementos aquí. Este programa hoy ha hecho que suba la temperatura, sin duda alguna, y el tiempo ha transcurrido con todos los aportes importantes de cada uno de nuestros panelistas, pero yo quisiera hacerles una pregunta común a todos para tener diferentes ángulos de análisis y el mayor número de visiones posibles. ¿Por qué es el presidente Petro quien toma una posición tan confrontativa versus Trump? Si bien hemos visto que Lula da Silva, la presidenta de México, presidente de Honduras, han tomado posturas, no han tenido la osadía de devolver aviones y de decir lo que hoy está diciendo Petro con Trump, provocando una reacción tan fuerte como esta, que creo que, como advirtió el mismo Trump, esto es solo el inicio. La pregunta, y quiero empezar con David Rico, es la siguiente. ¿Está buscando Petro convertirse en el líder latinoamericano de esa resistencia anti-Trump y está buscando un espacio en el concierto internacional, o es un error estratégico que está afectando a los colombianos, no solo que viajan, sino pone en riesgo su economía? David Rico. Bueno, yo creo que estamos entrando a un proceso de selección de candidaturas en Colombia. Poco a poco vemos cómo salen ya candidatos tanto de derecha como de izquierda, y creo que esto tiene que ver o está más bien en clave electoralista, a pesar de que todavía falta tiempo para las elecciones. Me da la impresión que lo que está buscando es tratar de aglutinar. Esto es como cuando los candidatos, o más bien los líderes políticos, se buscan una guerra, ¿no? Las guerras generan cohesión social en torno al líder. Esto ocurre siempre, y esto de alguna manera le están vendiendo como una agresión internacional, como una agresión de Estados Unidos hacia el pueblo colombiano, y están tratando de posicionar esa narrativa con la finalidad, desde mi punto de vista, de poder amalgamar a la sociedad colombiana, toda vez que pronto, en un poco más de año y medio, hay elecciones en Colombia. Después, yo creo que el liderazgo de la izquierda latinoamericana no lo está ocupando Petro, no lo ha ocupado en ningún momento, y no lo ha buscado ocupar. Es decir, más bien Sheinbaum, Lula mantiene ese liderazgo, sobre todo entre el grupo bolivariano o del grupo de Puebla. Es decir, allí hay una cohesión clara de cuáles son los liderazgos de la izquierda. Así que Petro no creo que esté compitiendo en el concierto internacional por liderar a la izquierda, y por eso lo veo más bien
enfocado más hacia la política interna y más hacia construir una narrativa que permita amalgamar aún más a la izquierda colombiana. Jennifer Barreto Leiva, ¿está buscando Petro erigirse como la figura de la izquierda y confrontar directamente a Donald Trump, o es un error de cálculo impulsivo y estratégico que está afectando a los colombianos y a su economía? Creo que aquí pasa un poco de las dos cosas. Él intentó quedar como un líder de la izquierda, intentó de alguna forma quizá neutralizar el discurso del presidente Donald Trump y se le salió de las manos porque no tenía ni siquiera la mínima idea de con quién se estaba enfrentando y los argumentos tan vacíos que estaba utilizando para esa suerte de enfrentamiento que llevó a que tuviera que recular con su posición. Entonces creo que fue algo que se le salió de las manos. Él no está en posición de liderazgo de absolutamente nada. Tiene que fijarse primero en las políticas nacionales y creo firmemente que fue eso, un error de cálculo que terminó en esta catástrofe que está pagando como siempre la ciudadanía. Vicente Ferrer de Pellicer, la misma pregunta. Pues realmente creo que es, como se ha dicho, un grave error político de Petro. Creo que está totalmente ajeno a la realidad. La respuesta de la Cancillería fue inteligente, rápida. No quiero ni pensar la situación que tuvieron que tratar con el presidente Petro. Vamos a ahorrárnoslo. Lo cierto es que con totalmente contrario al rifirrafe que estaba teniendo, de pronto hubo un silencio de Petro, un viaje del canciller y del embajador de Colombia a Washington y una aceptación completa de todo. Es más, no todas salvaron las sanciones económicas, no así todavía las visas y no digamos, todavía hoy, por ejemplo, se están cerrando varias ayudas. Todas las ayudas a Colombia también se quedaron cerradas, incluidas las de la JEP. Creo que Petro no está totalmente ajeno a la realidad, se desploma completamente. Si alguien cree que eso le está dando un gran favor en Colombia, ni en broma. De hecho, me consta que parte interna del gobierno casi temían más una reacción que acabase de posición de Petro y un levantamiento por el hecho del colapso económico que hubiera supuesto la inmediata entrada de sanciones que otra cosa. En ese aspecto, desde luego, es un fracaso completo. Petro no lee en la que la forma de enfrentar el antiglobalismo y el paradigma que está soberanista y libertario que está ganando ya en estos momentos terreno. Y desde luego, como tú bien has dicho, habéis comentado, Sheinbaum a lo mejor tiene más posibilidades de ver cómo tener cierto liderazgo o algún otro líder, ¿no? Desde luego, Lula menos tampoco. Así que Enrique, es la misma pregunta. No, hombre, no, para nada. Yo creo que eso fue un error de tecla en la red social. Yo creo que él ni siquiera está pensando en liderar ningún grupo latinoamericano contra Petro. Yo creo que ni se le ocurre. Nosotros en este momento Colombia ha sido el hazmerreír del planeta. Todas las redes sociales están llenas de memes y llenas de mensajes y llenas de cosas ridiculizando a Petro, cosa que a mí no me gusta tampoco. No es que yo estoy diciendo que lo hiciesen o que lo hagan o que está bien. Totalmente en desacuerdo, pero de ahí a que Petro llegase a liderar algún grupo de los países de izquierda en contra de Trump, eso hay mucha tela que cortar, pero nadie se atrevió a hacer lo que hizo Petro, ni siquiera Cuba, Maduro en Venezuela, o sea, nadie se atrevió él, quién sabe en qué condiciones estaba lamentablemente, pero de ahí a liderar algo está muy lejos. 30 segundos, les voy a pedir en 30 segundos a mis invitados de hoy, nuestros invitados, que nos den sus conclusiones y qué podemos esperar. David Rico, en 30 segundos. Bueno, lo que podemos esperar es que esto va a continuar. Creo que la izquierda colombiana va a intentar seguir vendiendo el hecho de que esto es un triunfo por parte de la diplomacia y la política internacional colombiana, o más bien petrista, y seguirá viendo la discusión. De hecho, he visto nuevos
encuestas en donde colocan en Colombia y en Ecuador, en países limítrofes, a Petro como el líder que ganó el debate sobre Trump 76-24, si mal no recuerdo, en varias encuestadoras locales. Eso que demuestra que la narrativa le ha funcionado a Petro. Así que considero que sería un error deslegitimar el hecho de que, a pesar de que estemos en contra de las palabras de Petro, le ha funcionado perfectamente para posicionar su narrativa. Jennifer Barreto Leiva. Bueno, este tema de las deportaciones va a seguir. Ya se ha anunciado que el próximo grupo se va a mandar a Guantánamo, que es donde se estaban mandando los terroristas anteriormente, porque es la capacidad que tiene en este momento Estados Unidos. La gente tiene que esperar que, si no está dentro de la ley, llegó una persona que está poniendo ley y orden en absolutamente todo. Y con respecto a Petro, pues lamentablemente él va a seguir en su mandato bastante desatinado como ha sido hasta ahora, con la cantidad de desaciertos importantes, y como siempre subrayo en el programa, quien paga los platos rotos de un terrible liderazgo es la ciudadanía que votó por el que es hoy por hoy presidente de Colombia. Vicente Ferrer de Pellicer. Pues me sorprende lo que ha dicho nuestro compañero. Desde luego yo estoy aquí, trato de comunicarme si eso ha tenido efecto, y el efecto que he percibido y que he consultado medios afines y no afines a Petro, más bien es lo contrario. Creo que el rechazo es exponencial y, bueno, a lo mejor alguien está distorsionando algo, pero desde luego es un fracaso completo de esa política, tal vez la parte más dura del pacto histórico de mantener a Petro por mantenerlo, pero desde luego ya se están haciendo alianzas para ver qué candidato puede ser el que sustituya a Petro para las elecciones que vienen. Tati Enríquez. Desafortunadamente vamos a seguir viendo consecuencias de todos los países latinoamericanos que no acepten ciertas medidas que Donald Trump está poniendo para poner orden aquí en los Estados Unidos. En cuanto a Petro, esperemos que la canciller logre hacer algo para limar un poco las asperezas, pero no se ve un panorama favorable para Latinoamérica en cuanto no sigan el camino que Petro les está pidiendo para recibir a los inmigrantes indocumentados. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy por sus siempre brillantes intervenciones que nos ilustran sobre el acontecer internacional. Muchísimas gracias, David Rico Coelho. Muchísimas gracias, Jennifer Barreto Leiva. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer. Muchísimas gracias, Tati Enríquez. Lo hemos visto. El impasse no se ha superado del todo. Lo que se logró es que llegaran los deportados, pero ahora con gasolina, en aviones colombianos y principalmente con los costes de desplazamiento asumidos por Colombia. Esto no lo está diciendo nadie, ¿eh? Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántos recursos se invierten en esa acción humanitaria? El asunto va todavía más allá si hablamos en términos de conveniencia y de proporcionalidad. La diplomacia de micrófono no es más que el elogio de la imprudencia. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y los dos mandatarios demuestran ser líderes auténticos, espontáneos, originales, genuinos, carismáticos, pero imprudentes en términos diplomáticos. Las buenas formas, la cortesía, el respeto, el diálogo productivo ha pasado a un segundo plano y se ha confundido el show electoral con el ejercicio del gobierno y la dirección alta del Estado que esperan nuestros países. Estados Unidos está esperando que se tomen medidas económicas que reactiven la economía.
Estados Unidos está esperando resolver el problema de seguridad interna. Hoy en el Congreso estuvo en riesgo la vida del presidente de la Cámara de Representantes. Y en las calles los crímenes no han disminuido. Y si venimos a Colombia, la conmoción interior demuestra la situación social, política, económica y estructural que vive Colombia. Atraso en la infraestructura, atraso en la satisfacción de necesidades, hambre todavía. Y entonces estamos cayendo en una distracción que lo que hace es alejar a la opinión pública de los reales problemas. Sí, han llegado 3 vuelos, pero esas deportaciones han existido siempre. No hay nada nuevo aquí, pero también siempre siguen los mismos problemas que no se resuelven y caemos en la diplomacia de micrófono, en la fantasía y, como dije en estos días, a lo mejor estamos esperando que deporten también gente de Marte cuando la colonicen los que han prometido colonizar ese planeta. Hay que aterrizar, señores, aterrizar para encontrar soluciones reales y efectivas, contundentes a los graves problemas que vive el pueblo colombiano. La paz no puede seguir siendo un recurso electoral en tiempos de campaña, ni la búsqueda de figuración global por el liderazgo. Lo único que genera paz social es equidad, justicia. No se puede divorciar a la equidad y a la justicia de la libertad, el respeto de la democracia y la satisfacción de necesidades. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.